Buenos días, tardes y noches a todos. Bueno, continuamos esta vez con la quinta sesión ya del seminario, con la conferencia de la investigadora Marcela Sepúlveda, quien es grato presentar. Bueno, Marcela es experta en estudios de arte prehispánico, desde una aproximación contextual, tanto en sociedades cazadoras recolectoras como agroalfareras y pastoralistas en Chile. Bueno, ella realiza un importante estudio de color y circulación de pigmentos minerales en el arte rupestre y desarrolla una perspectiva interdisciplinaria con una fuerte componente arqueométrico y caracterización física y química de los materiales, y esto en los últimos 15 años. Bueno, para presentar a Marcela, Marcela es investigadora por la Pontificia Universidad Católica de Chile y también es miembro asociado del Laboratorio de Investigación Arqueología de San Marqués del CNRS París 1. Pilar. Bueno, bienvenida, Marcela. Es un gusto el tener aquí a una persona que tiene un conocimiento que nos va a ayudar a comprender algo que realmente tenemos ganas de saber. Cuando hablamos de cazadores-recolectores y hablamos de Chile, rápidamente nuestra mente se nos va a esas famosas fechas de Monteverde que tanto debate pusieron sobre la mesa y que, bueno, pues hoy ya esos 14.000 ya los asumimos o más, los asumimos con un poquito más de facilidad desde California, ya la zona paleocostera, esas rutas tienen algo que ver con todo eso. Pero también para el arte rupestre, esas fechas tan antiguas que se están dando para Chile, para Atacama, para la zona costera de 6.000 y pico, 7.000. Es decir, como que ha habido un gran resurgir basado en un gran trabajo previo desde la centuria pasada, y yo creo que Marcela asume esa tradición de estudios de cazadores-recolectores, pero también de los periodos transicionales, esos tan ricos, ¿no? Que por la dificultad que entrañan, ¿no? De cambios climáticos, cambios de poblamiento, cambios de ideología y que no sabe uno dónde moverse. Creo que es un trabajo excepcional el que hace también para esos momentos entre lo arcaico y lo formativo, muy interesante. Y por otro lado, lo que señalaba Lynn, yo recuerdo como hace como 3 años en un congreso internacional haber visto ponencias sobre los pigmentos y me interesó mucho, creo que fue en el 2017, me interesó mucho porque efectivamente hay un interés en saber cómo es la caracterización físico-química de esos materiales para que sean soporte para el propio estudio del arte rupestre. Entonces, esos dos puntos, aparte de otros muchos de su trabajo investigador, esos dos puntos hoy nos van a enriquecer mucho. Pues bienvenida y cuando quieras. Bueno, Marcela nos va a presentar aportes del estudio del arte rupestre en la arqueología de cazadores-recolectores del extremo norte de Chile. Muchísimas gracias, Marcela, por haber aceptado esta invitación. Por parte del instituto te damos las gracias y la bienvenida y pues te dejamos la pantalla para ti. Muchísimas gracias. La verdad es que para mí es un honor estar aquí esta tarde con ustedes y poder compartir los resultados de una investigación que vengo desarrollando desde el año 2006 en el extremo norte de Chile y, como dijeron recién, desde un enfoque interdisciplinario, pero donde se combinaron también muchas especialidades dentro de la arqueología. Estos distintos proyectos, en el fondo voy a tratar de contextualizar un poco esta zona del extremo norte de Chile y particularmente la zona de Tierras Altas donde se desarrollaron estos trabajos y dando a entender finalmente cómo el arte rupestre puede contribuir y ha contribuido de alguna forma a comprender algunos aspectos de estas sociedades cazador-recolectores que les voy a presentar y también a revisitar algunos de los tópicos más arraigados sobre estas sociedades. Y decir que estos proyectos se desarrollaron hasta el año 2018. Hoy son trabajos que siguen personas que les voy a nombrar a lo largo de esta presentación. Estudiantes, doctorantes, postdoctorantes, jóvenes investigadores que van a continuar seguramente trabajando en esta región, porque en lo personal me desplacé 900 kilómetros más al sur y estoy hoy efectivamente retomando investigaciones
en periodos más recientes, inca y pre-incaico, que tienen que ver más con la explotación y caracterización y uso de consumo de pigmentos en general. Así que lo que les presento hoy también fue una oportunidad para mí de tratar de hacer una síntesis finalmente de todos los trabajos que acá se desarrollaron y que nos permitieron de alguna manera poder entender cómo el arte rupestre se inserta en esto del asentamiento de los cazadores-recolectores del extremo norte de Chile. Bueno, para quienes no conocen, Chile es un país muy largo, ¿cierto?, en Sudamérica, y cuando hablamos de extremo norte de Chile, hablamos principalmente de lo que corresponde a la zona del desierto de Atacama, y administrativamente se definen 3 regiones, y la zona donde nosotros desarrollamos nuestras investigaciones es lo que corresponde a la región de Arica y Parinacota, que es la región más al norte del país, que colinda con lo que es Perú y Bolivia. Y ahí es interesante porque de alguna forma los trabajos que desarrollamos acá muchas veces evidentemente nos llevan a mirar más allá de las fronteras actuales y entender que en tiempos cazador-recolectores, incluso hasta hace poco, ¿no? El asentamiento y la movilidad de las poblaciones que ocuparon este territorio obviamente traspasaba las fronteras actuales. La zona precordillerana es la zona que se sitúa específicamente entre 2.500 aproximadamente y 3.800 metros sobre el nivel del mar. Tenemos en una franja no muy estrecha de 150 kilómetros de ancho, una costa litoral, unos valles, luego tenemos este piso de precordillera, las altas cumbres andinas, con este sector que acá tiene una presencia de sectores altos, que llamamos altiplano. Y la precordillera, como digo, es un sector que se ubica entre el altiplano y los valles. Es una zona que, como ven, en 150 kilómetros de ancho, sube desde el litoral, desde el nivel del mar, hasta más allá de 6.000 metros sobre el nivel del mar. La precordillera es lo que llamamos la antesala a las altas cumbres cordilleranas, y en esta región del extremo norte del país tiene una particularidad porque ahí es donde nacen los principales ríos o valles que fluyen desde esta zona precordillerana hasta la costa pacífica. Y esto evidentemente marca una diferencia con lo que van a ser los territorios y los espacios más al sur del desierto de Atacama, que no presentan a estos valles y que evidentemente son zonas mucho más áridas. Esta configuración geomorfológica es bastante más similar finalmente a los territorios que tenemos y a los espacios del sur del Perú. Acá para presentarles un poco rápidamente cómo son los paisajes de esta zona del extremo norte. Acá una imagen, ¿cierto?, del altiplano, con estos volcanes, altas cumbres por sobre 6.000 metros, con lagunas, ¿cierto?, que se ubican en estos territorios altiplánicos. Tenemos las altas cumbres cordilleranas, y justo hacia el este, digamos, de estas altas cumbres, tenemos lo que llamamos este sector de precordillera, que corresponde a un territorio, un espacio de relieve bastante accidentadas, con quebradas profundas, donde, les decía, nacen los principales ríos que desembocan luego en la costa Pacífico, y este relieve accidentado finalmente hace que tenemos espacios que en términos ambientales y paisajísticos son muy diversos, porque tenemos estos espacios de quebradas profundas y algunos quebradas o tributarios, digamos, que están secos la mayor parte del año, pero que pueden digamos, alimentarse estacionalmente, sobre todo en temporadas de enero a febrero, cuando se producen las lluvias altiplánicas, digamos, y hace que en el fondo escurran estacionalmente estos cursos de agua tributarios de estas quebradas profundas, por las cuales hoy día fluyen de alguna manera aún pequeños cursos de agua. Tenemos zonas menos escarpadas, ¿cierto?, con estas pendientes y laderas, son territorios de altura, y que presentan en algunos sectores estas mesetas, por ejemplo, altandinas, ¿cierto?, que se forman en sectores que geomorfológicamente son relictos, en el fondo, de
antiguos cerros que no fueron cavados con las circulaciones de agua hace ya millones de años. Y tenemos, como les decía, estas quebradas donde tributan de alguna manera cursos de agua de forma estacional, algunos un poquito más permanente, pero con pocos recursos de agua en general, y que permiten de alguna forma la conformación de vegetación, y que esta vegetación que va a ser muy significativa para las distintas especies animales y que pueblan, digamos, este espacio. Acá, para mostrarles un poco el contraste, porque es una zona bastante árida, pero como ven, en los fondos de quebradas podemos tener sectores bastante más verdosos, y en enero-febrero tenemos estas nubes, ¿cierto?, que penetran, digamos, en este espacio precordillerano, sobrepasan, digamos, la cordillera, bajan, y tenemos estas nubosidades que acarrean mucha humedad y que también van a permitir alimentar una vegetación significativa, sobre todo en tiempos, como digo, enero, febrero a marzo. Y aquí algunas imágenes de la fauna local, evidentemente caracterizada mayormente por la presencia de camelio, pero tenemos también distintos tipos de aves. Bueno, en el altiplano hay flamenco, pero hay distintos tipos de suri, ave, y también una gran cantidad de roedores locales. Y bueno, aquí las 4 especies, digamos, de camelios que uno suele observar, digamos, y poder cruzar en la región. Destaco en particular el guanaco, la llama y la alpaca, eh, que en el fondo que poblan el altiplano, pero que también ocupan el sector precordillerano actualmente, incluso de forma natural en sus movimientos estacionales. Y la precordillera en el fondo se define como uno de los espacios predilectos incluso para los guanacos en momentos de reproducción, por ejemplo, entre los meses de julio, agosto, septiembre. Para situarlos en la cronología, sin entrar en tantos detalles, la verdad es que hay una larga tradición de investigación en esta zona de tierras altas del extremo norte de Chile que han permitido de alguna forma definir una secuencia cronológica desde los primeros poblamientos, con fechas hoy día cada vez más antiguas, y corresponde a estos momentos fini-pleistocénicos, para después continuar, digamos, con una tradición cazadores-recolectores, esencialmente, en una fase en un periodo que llamamos arcaico, con distintas fases. No voy a entrar acá en los detalles, pero lo interesante de este arcaico y finalmente con esta transición fini-pleistocénica es que hay una larga tradición de casi 8.000, 9.000 años de cazadores-recolectores que habitaron en la zona de tierras altas y que vivieron distintos procesos con evidencias materiales, en el fondo, que han permitido de alguna forma precisar y diferenciar estas distintas fases tempranos, medio, tardío. Tenemos luego el formativo, que corresponde más o menos a lo que es el neolítico europeo, que debiera corresponder a lo que es tradicionalmente entendido como un mayor sedentarismo, la aparición de aldea, de sistema de hábitat en aldea, con innovaciones tecnológicas como la cerámica, la metalurgia, la textilería y otras, también la ganadería, ya con la domesticación de animales, digamos, que se viene dando durante el arcaico y se consolida a fines del arcaico para ya en el formativo ser algo más institucionalizado, por así decir. Pero lo puse en azul porque este es uno de los temas finalmente que que enfrentamos cuando desarrollamos las distintas investigaciones, porque al momento de empezar los trabajos teníamos básicamente una comprensión de lo que era el arcaico y estos asentamientos cazadores-recolectores, y luego teníamos lo que es las fases inca y pre-inca, que llamamos acá intermedio, tardío y tardío, y teníamos este lapso temporal en azul que la verdad estaba poco definido, y bueno, ahí después van a entender que fue uno de los temas que tuvimos que empezar a un poco discutir, por qué no estaba definido, si era un problema básicamente de sesgo investigativo o quizás que no lo sabíamos ver. Y eso, bueno, uno de los temas que surgió justamente a partir del estudio del arte rupestre. Y ahí, bueno, abajo les puse un esquema gráfico y visual, en el fondo que grafica un poco cómo es la consecución de los distintos periodos o lapsos, digamos,
temporales con sus distintas características. Acá, digamos, lo que sería el arcaico, con un modo de vida cazador-recolector, que perdura hasta más o menos inicio de nuestra era, y luego lo que tendríamos es un sistema más aldeano, con agricultura, ganadería, etcétera, hasta, digamos, llegar a temas, a periodos como el intermedio tardío y el periodo inca, que en el fondo ya son sistemas aldeanos, con una agricultura intensiva, etcétera, bueno, que voy a volver a mencionar en algún momento. Acá algunas imágenes para mostrarles rápidamente lo que son los asentamientos arcaicos. Básicamente tenemos, y teníamos hasta hace un tiempo atrás, básicamente conocimiento de ocupaciones en alero, en torno a los 3.500, 3.800 metros y un poquito más, para, por ejemplo, el sitio de Alera Las Cuevas. Pero recientemente, a partir del año, yo creo, 2013, 2014, empezamos a raíz de distintas prospecciones sistemáticas de nuestro equipo, pero también de otro equipo liderado por Calogero Santoro, a dar cuenta también de asentamientos a cielo abierto relacionados con estas poblaciones cazador-recolectores. Acá un ejemplo, por ejemplo, del sitio del Alto. Y luego teníamos conocimiento, digamos, de estas aldeas pre-incaica e incaica, como ven, un sistema de asentamiento totalmente distinto, ya con arquitectura, con estructuras circulares aglutinadas, que se ubican generalmente en ladera, siguiendo un poco el patrón clásico pre-incaico de hábitat en ladera, en espacios generalmente protegidos y con estructuras defensivas, etcétera, sitios que son llamados pucara, asociados muchas veces a estos sistemas hidráulicos, digamos, o canales que permitieron justamente alimentar un gran desarrollo agrícola en este territorio precordillerano, previo a la llegada del Inca, durante época Inca y luego también que perduró en tiempos coloniales. Cuando iniciamos las investigaciones en la precordillera, el año 2006, nos basamos básicamente en los antecedentes que existían, y uno de los trabajos que evidentemente fue pionero, pero que fue gravitante para nosotros, fue esta obra de Hans Niemeyer del año 72, llamado Las pinturas rupestres de la Sierra de Arica, donde él en el fondo era ingeniero, y a raíz de unos trabajos que estaba haciendo de canalización de agua en la precordillera, aprovechó, digamos, esa instancia para visitar varios sitios de pintura rupestre, realizar registro, pero también las primeras excavaciones y análisis de materiales que le permitieron de alguna manera demostrar la importancia de estas manifestaciones con sitios muy complejos como fue Vilacaurani, que es uno de los paneles más significativos, de hecho, de arte rupestre de todo el norte de Chile, por la cantidad de figuras y por su extensión, la cantidad de colores, etc. Y para él, en el fondo, a raíz de sus investigaciones, si bien dio cuenta de evidencias que pudieran estar relacionadas con cazadores-recolectores, la presencia de cerámica lo llevó a él a plantear que las pinturas estarían más bien relacionadas con las ocupaciones más bien tardías, como decía, Inca, pre-Inca, de la precordillera. Pero luego tenemos otros trabajos, a raíz de unos proyectos National Geographic que desarrolló Calogero Santoro en la precordillera, donde registra otros sitios distintos a los que había registrado Hans Niemeyer, y lo interesante es que para él, a raíz de algunas dataciones asociadas, de contexto asociado a estas pinturas, plantea una posibilidad y una atribución cronológica justamente más vinculado a cazadores-recolectores, reconociendo además las representaciones de escenas de caza o de captura de animales que estarían más relacionadas, digamos, con las tradiciones cazadores-recolectores arcaicas de la zona. Y teníamos otro antecedente de Iván Muñoz y Luis Briones, un gran estudioso del arte rupestre del extremo norte de Chile, de todo el desierto en general, y en cuyo trabajo en el fondo mencionaban la presencia de distintos sitios de arte rupestre, pero asociados a rutas de tráfico, rutas y senderos, algunos muy significativos, y en particular voy a destacar acá el Camino 1 que ellos mencionaban, que es la ruta precordillerana, que está muy asociada a lo que fue el Camino Inca, después posterior o Capagnián del Inca, y lo interesante es que varios sitios de arte rupestre para ellos estarían relacionados con estos senderos y por ende estarían asociados más a
sociedades o a grupos con prácticas ganaderas, a caravaneros, y por lo tanto a sociedades mucho más recientes. Con estos antecedentes partimos en el año 2006 a prospectar y a reencontrar muchos de los sitios que habían sido mencionados, con la dificultad de que muchos de ellos, si bien estaban bien descritos, no todos tenían descripción clara de su acceso, no había coordenadas GPS en ese minuto, así que básicamente caminamos mucho, subimos, bajamos cerros, y pudimos a partir de ese momento empezar a un poco sistematizar toda la información que existía. Partimos de aproximadamente 40 sitios y rápidamente identificamos más de 80 sitios, y al terminar el año 2018 vamos en casi 110 sitios, un poco para mostrarles la magnitud de lo que significa la práctica rupestre en esta región, y estoy segura de que si se desarrollan otros trabajos se van a encontrar otros yacimientos. En ese momento partimos además de encontrar los sitios, de efectuar los primeros registros, digamos, con técnicas digitales, empezamos a efectuar nuevas excavaciones también, con miras un poco a precisar estas asociaciones cronológicas que, como les decía, en base a los antecedentes eran muy divergentes y contrapuestas, pero además con una asociación en el fondo muy amplia en el tiempo, desde cazadores-recolectores hasta sociedades pre-inca. Y la verdad es que por lo mismo decidimos tratar de un poco empezar a clarificar estas asociaciones, entendiendo la dificultad que significa poder fechar el arte rupestre. En algún momento lo intentamos, pero la verdad no nos resultó, y bueno, no nos quedaba otra finalmente que tratar de abordar este tema a través de asociaciones relativas. Acá algunos de los ejemplos de los paneles que reencontramos en su momento. Como les decía, destaco Villacaurani, que es uno de los sitios que, como ven, desgraciadamente ha sufrido muchas destrucciones y degradaciones a lo largo del tiempo, algunas intencionales, otras simplemente producto del tiempo. Muyipungo 1, otro sitio. Acá Pampa el Muerto 8, que como ven también está, el panel se los muestro en riesgo de caerse en algún momento. Y empezamos en ese momento, en el año 2007-2008, en los años 2007-2008, prospecciones más sistemáticas en algunos lugares que concentraban mayor cantidad también de sitios de arte rupestre de acuerdo a los antecedentes que poseíamos. Y ahí, bueno, algunos ejemplos para que vean un poco la diversidad también estilística y tipos de motivos que empezamos a registrar, no solo camélidos, que era lo que más se destacaba, digamos, en la literatura, sino también figuras antropomorfas, motivos geométricos, y si bien encontramos mayoritariamente pintura, también encontramos algunos grabados. En general, los grabados son bastante escasos en la precordillera, son más comunes en los valles bajos y hacia el litoral, digamos, una situación inversa, digamos, porque en esos territorios hay menos pintura, de hecho, en relación a lo que observamos en la precordillera. Lo interesante es que en ese primer proyecto empezamos también a explorar la posibilidad de caracterizar los pigmentos empleados en las pinturas rupestres, y eso nos llevó a desarrollar otro proyecto posteriori que fue, a través de la identificación de materiales, nos llevó a contrastar y a comparar la presencia de pigmento y de pintura sobre contextos contemporáneos, como son las momias chinchorros, que pertenecen a las sociedades cazadores-recolectores arcaicos, pero en la costa, porque empezamos a ver que efectivamente usaban los mismos materiales, entonces tratábamos de entender si los usaban de la misma manera, si los preparaban de la misma forma, y tratar de entender también cómo pudo ser la circulación o interacción de estas distintas poblaciones o grupos cazadores-recolectores en tierras altas y tierras bajas. No puedo ahondar hoy día más en esto, pero fue interesante porque esta caracterización físico-químico de pintura nos llevó desde la precordillera a mirar también un poco más allá de la precordillera y entender a través de estos materiales cómo pudieron interactuar estas sociedades cazadores-recolectores con otras tradiciones vecinas. Al finalizar el primer proyecto, ampliamos consecuentemente también la cantidad de dataciones C14 de contextos asociados a sitios de pinturas rupestres,
sumándose a otras fechas que ya estaban disponibles. Acá destaqué en amarillo todas las que obtuvimos, no, todas las que existían previo a nuestro proyecto, en blanco las que nosotros sumamos, y eso fue bastante significativo porque al finalizar el primer proyecto el año 2009, nos dimos cuenta que a medida que ampliábamos las fechas, digamos, las dataciones sobre estos contextos, no nos ampliaba el rango temporal de ocupaciones en Alero, donde se situaban estas pinturas, y que básicamente se ubicaban en el mismo lapso temporal que ya había señalado, por ejemplo, Santoro, antes para lo que es el periodo arcaico. Eso fue bastante importante porque a raíz de eso, bueno, nos dimos cuenta de que, o sea, qué pasaba finalmente o qué podría explicar estas asociaciones continuas, digamos, en un lapso temporal bastante acotado, por así decir, y luego nos llevó a tener que reflexionar a cómo estos sitios, digamos, de pintura rupestre podrían relacionarse con los procesos y con el asentamiento arcaico, pero también formativo, porque finalmente algunas fechas nos llevaban en lo que podría corresponder clásicamente a lo que es un lapso de tiempo que en otras regiones, como en la costa o en el altiplano en Bolivia, se conoce como formativo, pero no estaba definido en la precordillera. Entonces, bueno, pero teníamos fechas o que nos llevaban, digamos, a ese lapso temporal. Entonces, el segundo proyecto en la precordillera que presentamos fue tratar de entender cómo los sitios de arte rupestre participaban del patrón de asentamiento de estos grupos cazadores-recolectores arcaicos y eventualmente formativos. Ahí les puse las características, entendiendo que el arcaico era un largo proceso de transformaciones, producto de experimentación y acumulación de conocimientos, y que el formativo, en el fondo, era la consecución o la consolidación de estos procesos arcaicos con procesos que debieran de alguna manera hacernos entender algunos cambios en estos grupos precordilleranos. A partir de ahí, también decidimos un poco tratar de entender cómo el arte rupestre podría contribuir a entender la movilidad de estos grupos cazadores-recolectores, entendidos que son grupos móviles, que no son sedentarios, y en el fondo cuando veíamos la literatura, lo que veíamos es que generalmente se habla de una movilidad en sentido este-oeste entre los distintos pisos ecológicos, y efectivamente habían indicios materiales que hablaban de esa movilidad o de esa eventual interacción, como ella era, por ejemplo, similitud entre los pigmentos, entre la costa y tierras altas. Se me olvidó mencionar que uno de los pigmentos que identificamos, por ejemplo, en la precordillera, fue el manganeso, pero es mucho más usual encontrarlo, por ejemplo, en las momias chinchorro en la costa, y sin embargo las fuentes se ubican en la región a más de 5.200 metros. Entonces ese fue uno de los elementos también que nos llevó a entender que efectivamente hay algo que estaba ocurriendo en sentido este-oeste, pero el arte rupestre a su vez nos llevaba en índices que nos llevaban en una movilidad mucho más norte-sur. Entonces, además de un poco cuestionar cómo el arte rupestre podría contribuir a entender el asentamiento y el modo de vida, digamos, de estas poblaciones arcaicas, también era tratar de entender cómo podría el arte rupestre contribuir a entender la movilidad de estos grupos. Y otro elemento que también estaba en consideración fue que hay elementos desde el arcaico que justamente nos indicaban que hay una movilidad norte-sur mucho más fuerte a través de estas puntas patapatanes que les ilustro ahí, que ha trabajado Daniela Osorio, por ejemplo, y que está actualmente también trabajando en el marco de su tesis de doctorado. Y entonces es interesante porque vamos a ver cómo este indicador material lítico que nos lleva a plantear esta movilidad o esta tradición común entre un territorio bastante amplio, también va a tener su correlato en el arte rupestre. A partir del año 2013 desarrollamos prospecciones sistemáticas y decidimos efectivamente acotar nuestro trabajo en la precordillera de Arica a la cuenca alta del Valle Azapa, por una decisión estratégica que básicamente es la zona que hasta ese minuto habíamos
explorado mayoritariamente, pero también es ahí donde, de acuerdo a los primeros trabajos, habíamos podido encontrar también una gran cantidad de sitios que no habían sido identificados previamente. Entonces teníamos además una particular concentración de sitios en torno a ciertas localidades. Enfocamos el proyecto en esta cuenca alta del Valle de Azapa, que es el segundo valle, digamos, al norte está el Valle de Utah, luego el Valle de Azapa, y dentro de ese gran territorio, porque era una zona muy amplia y de altura, enfocamos nuestro trabajo en distintas localidades, que marco ahí en rosado, que es donde justamente se concentraba la mayor cantidad de sitios de arte rupestre que habíamos identificado previamente. Prospectamos y en torno a esas localidades, como ven, identificamos más de 1.084 registros, no sitios arqueológicos, porque algunos, bueno, pueden ser algunos elementos aislados, otros correspondientes a mayor concentración de materiales, pero además tuvimos una dificultad en el marco de este proyecto, que fue el relacionado, por ejemplo, en algunos sectores, como los sectores más altos acá, con poblados actuales y poblados prehispánicos tardíos, que de alguna manera pudieron alterar o afectar la visibilidad de estos sitios más antiguos, y por lo mismo, posteriori, decidimos enfocarnos básicamente en estos sectores un poquito más hacia abajo, digamos, y en torno a lo que es el flujo, el río Tignama. Acá algunos ejemplos de los sitios bueno, que les vuelvo a destacar, que algunos que ya habíamos identificado previamente y otros nuevos que identificamos a raíz de las prospecciones sistemáticas que desarrollamos entre 2013 y 2018. Lo interesante es que dentro del registro de los nuevos sitios que realizamos hallamos también recurrentemente esta misma forma de camelio, ¿cierto? De tipo que llamamos naturalista, donde se destacan estos cuerpos voluminosos, bueno, pintados, con los rasgos anatómicos bastante destacados en las patas traseras, en las cabezas, a veces con las curvas del vientre, bien demarcadas, en general solos, pero también en algunas instancias asociadas a figuras humanas, muchas veces restringidas a simples trazos lineales, sin grandes detalles, pero como vamos a ver, en otros paneles hay mayor interacción entre humanos y animales también en las escenas, lo que nos permitió también ir profundizando en no solamente en la tipología y en el ordenamiento del arte rupestre, sino en entender cómo estas escenas y estas composiciones nos pudieran permitir entender o ahondar en la relación entre estas sociedades cazadores-recolectores con los animales. Realizamos registro fotogramétrico porque también tratamos a partir del año 2013 de mejorar un poco nuestra forma de hacer registro, porque estábamos básicamente con registro de croquis, registro fotográfico, pero decidimos también incrementar un poco la calidad del registro, tratando de poder confeccionar un registro que considera un archivo de memoria también al momento de efectuar estos relevamientos, pensando en poder a futuro ojalá hacer, evaluar o poder comprender también el deterioro que están sufriendo estos sitios. Y ahí colaboramos estrechamente con Enrique Cerrillo de la Universidad Complutense en Madrid, que nos aportó elementos metodológicos significativos para mejorar el registro, asociado también a levantamientos topográficos de los sitios. Y una de las cosas en las cuales innovamos con Enrique fue tratar también de poder, bueno, su trabajo, generar tratamiento de imágenes que pudieran ayudarnos a registrar mejor la figura y los motivos y también los detalles de los motivos, entendiendo que, como ven, algunos casos las figuras son más evidentes, pero en otros casos están muy desvanecidas y costaba mucho poder hacer los registros con el nivel de imágenes que nosotros estábamos pudiendo trabajar. Se hicieron varias publicaciones con estos trabajos y con estos registros, un trabajo que está actualmente aceptado y que va a salir prontamente, nos ha permitido también, por ejemplo, contrastar algunos registros actuales con registros del año 85, por ejemplo, y que permiten de alguna manera hacer
no solamente mejorar, pero también evaluar si eventualmente desaparecieron algunos motivos en el tiempo. Acá algunos ejemplos también de cómo es el procesamiento de imágenes a partir de la obtención de una ortoimagen y luego, en el fondo, a través de distintos tratamientos estadísticos que Enrique ha realizado, ha permitido también aplicar distintos tipos de tratamiento para resaltar distintas zonas, entendiendo que en algunos casos donde tenemos pigmentos muy similares, cuesta poder distinguir justamente entre los motivos, y lo interesante es que con nuevos procesamientos hemos podido, por ejemplo, en este caso Pampa el Muerto 8, que es un sitio que trabajó Saray Guerrero en el marco de su tesis de doctorado, poder incluso hacer aparecer nuevas figuras en relación a lo que habíamos, por ejemplo, descrito del año 2018. Paralelamente al registro, también realizamos, como les decía, excavaciones nuevamente de distintos yacimientos. Acá solamente ejemplos de las excavaciones, algunos mediante pozos bastante acotados, otros con excavaciones más extensas. Realizamos levantamientos también topográficos de los yacimientos y de los materiales en superficie para tratar de entender también mejor las ocupaciones de estos yacimientos. Hicimos análisis de material lítico y hay muchas tesis que se desarrollaron tanto de pregrado como de doctorado, otras en proceso actualmente, y hay colaboraciones también con colegas argentinos, Salomón Oxman, que nos ha también obligado a todo este trabajo a revisar las tipologías vigentes en la región, entendiendo que estos eran empleados como elementos diagnósticos para diferenciar las distintas fases dentro del arcaico. Y bueno, un poco la obtención de nuevas fechas, las lecturas estratigráficas, nos han llevado un poco a repensar estos elementos diagnósticos y ver cómo se presentan en el tiempo, pero también en el espacio. Bueno, estudiamos restos arqueobotánicos, también con trabajos inéditos, porque no teníamos información, son grupos cazadores-recolectores, como les decía, y muchas veces se enfatiza el aspecto de la caza o de la relación con los animales, pero hay todo un tema también con el uso de los recursos vegetales de altura, que es bastante interesante, hay con varios trabajos que fueron publicados, trabajos también específicamente sobre material óseo, porque si bien el arte rupestre nos aporta información sobre eventuales interacción humano-animal, evidentemente el componente óseo también aporta mucha información, es un componente lamentablemente muy fragmentario muchas veces, y ha sido trabajado por Camila Castillo, que acaba de defender su tesis de doctorado esta mañana, y ella es la que se ha encargado básicamente de hacer toda esta lectura también para permitirnos contrastar lo que entendemos a través del arte y de ver si hay un correlato con el consumo o con la interacción y como el uso también de la fauna en estos contextos. Otros objetos misceláneos que también hemos encontrado en el sitio, lo cual ha permitido discutir de alguna manera otros aspectos de estos grupos cazadores-recolectores. No tengo tiempo de ahondar, pero no solamente ahondar en aspectos como más simbólicos y de la vida cotidiana de estas poblaciones, pero también, como ven, restos de concha, evidencias malacológicas que provienen de la costa y que también ahondaban en entender las interacciones de estos grupos con las tierras bajas. Acá solamente ejemplos de registro que efectuó Carol Dudonió en el marco también de su tesis de doctorado, y este fue un trabajo muy significativo, muy lento, pero que fue necesario para poder también tratar de entender cómo era la consecución de composiciones para entender en esta interacción humano-animal y ver si habían relaciones que pudieran ser distintas en el tiempo. Entonces, entendiendo un poco el arte a través de las narrativas que estaban representadas, y ella hizo un trabajo muy sistemático, como ven, que implicó mucho tiempo y que nos permitió generar análisis de superposiciones, diferenciando los tipos de motivos, sus colores y luego la asociación entre los motivos. Y lo interesante fue que nos permitió de alguna manera evaluar, como digo, estas escenas y estas composiciones en el tiempo, entendiendo que
teníamos, por ejemplo, escenas donde veíamos animales, como decía, con estos rasgos naturalistas, bastante evidenciados, pero con figuras antropomorfas, como ven, bastante pequeñas, algunas con instrumentos en sus manos, como en actitud de caza, pero la mayoría de los motivos son así, simples hileras, digamos, de antropomorfo que rodean a estos animales. Teníamos escenas donde, al contrario, vemos animales en actitudes mucho más, menos dinámicas, con menos rasgo anatómico y a veces encerradas o atrapadas con algún elemento tipo cuerda. Tenemos muchas escenas así. Y escenas donde veíamos, al contrario, una mayor equiparación, por ejemplo, entre las proporciones de los animales y las figuras antropomorfas, y con animales, con escenas donde ya el animal no son escenas con muchos animales, sino un animal, y que nos remiten más a escenas que se interpretaron como de pastoreo. Y tenemos otras escenas acá que les muestro que son bastante interesantes, no tengo tiempo de ahondar, pero, por ejemplo, ven acá los camélidos, acá figuras humanas, y acá una serie de representaciones tipo puma, y es muy interesante porque si uno hace una lectura como narrativa de esta escena, ve cómo los antropomorfos están de alguna manera protegiendo a los camélidos, y eso nos habla de otra forma de interacción que no es la de caza, sino es ya la de protección, y lo que hicimos con Carol fue poder evidenciar que efectivamente a lo largo de la construcción de ciertos paneles, sobre todo los paneles con mayor nivel de superposiciones, podíamos ver relaciones que cambiaban entre los humanos y los animales, desde escenas de tradición naturalista, ¿cierto? Siempre, pero con mayor cantidad de animales, después animales con humanos, pero humanos en actitud de caza, luego animales, pero en escenas más bien encerrados o atrapados, y luego escenas donde veíamos una relación mucho más equiparada entre humanos y animales, más bien remitiendo a escenas de tipo pastoreo. Lo interesante es que seguimos también fechando los contextos asociados y vimos que, como ven, si bien ampliamos la cantidad de fechas, siempre se ubicaron en un lapso de tiempo que va entre el 5000, básicamente, antes del presente, perdón, se me olvidó traducir aquí, y 650 después de Cristo. Y lo interesante es que entonces teníamos esta tradición naturalista que, a medida que hemos aumentado las fechas, se ubica siempre en el mismo lapso de tiempo. Lo nuevo para nosotros fue que a medida que ampliábamos las dataciones, fue haciéndose más significativos también este lapso de tiempo que hasta al momento de iniciarse las investigaciones teníamos muy pocos antecedentes sobre lo que pasaba después del cero, digamos, después de inicio de nuestra era, y ese fue uno de los temas, digamos, que nos llevó a discutir cómo finalmente el arte se integraba en el marco de estos asentamientos que, además, en términos de contexto, no mostraban muchos cambios, y el arte sí, en cambio, nos mostraba que había un cambio en la interacción humano-animal, desde grupos cazadores-recolectores hasta grupos que podríamos llamar más pastoriles, y entonces el rol del arte rupestre acá se volvía preponderante para entender que, si bien en el correlato arqueológico, digamos, no veíamos grandes cambios, en el lítico, por ejemplo, sí lo vemos en el arte rupestre. Y ese fue uno de los trabajos que publicamos en el año 2018, donde buscamos hacer una síntesis justamente de todas las ocupaciones ubicadas en torno a inicio de nuestra era hasta el 650 después de Cristo, de forma de sistematizar un poco toda la información disponible en nuestros trabajos, pero también disponible en la literatura. Y uno de los elementos que apareció, por ejemplo, es esta cerámica asociada a estos contextos en torno a inicio de nuestra era, que son los contextos que llamamos formativos, pero es muy poca cerámica. Entonces lo que propusimos es que, si bien hay introducción de elementos nuevos, como es esta innovación, digamos, tecnológica, como es la cerámica, no es una cerámica producida por estos grupos, ellos la estarían obteniendo a través de intercambio con otras tradiciones de la costa o del altiplano,
y lo que propusimos es que básicamente habría una continuidad de un modo de vida cazador-recolector que empieza a incorporar mayor, por ejemplo, recolección y tratamiento también de esa recolección de vegetales, porque encontramos piedras de moler, manos de moler, encontramos esta cerámica, pero no tenemos indicio de un asentamiento estable en esa época, como es si observado, por ejemplo, en la costa o en el altiplano boliviano, donde de hecho en esos momentos tenemos ya grandes asentamientos con arquitectura monumental. Y la verdad es que la precordillera no presenta ese tipo de vestigios y planteamos la posibilidad de un espacio, en el fondo, que seguiría siendo ocupado de forma estacional por grupos de cazadores-recolectores móviles que progresivamente incorporan prácticas pastoriles a su modo de vida. Lo interesante es que, bueno, cuando localizamos, digamos, los distintos sitios de arte rupestre de tradición naturalista en la precordillera, observamos consecutivamente que se ubican, además, no solo en el mismo rango de tiempo, sino también en el mismo rango espacial. Hicimos prospecciones hacia abajo, hicimos prospecciones un poquito más arriba, y siempre los sitios se ubican en la misma cota, en torno básicamente a lo que es 2.950 hasta los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Eso es muy interesante porque de ahí nos llevó a reflexionar por qué el arte rupestre se ubica siempre en este espacio, y nos llevó a reflexionar evidentemente sobre la etiología de los animales y los ciclos naturales de movilidad que tienen, y como les señalé al principio, los camélidos usan la precordillera como un espacio predilecto estacionalmente, y habría entonces una relación simbólica de este espacio con los ciclos naturales de estos animales. Lo interesante es que esta tradición naturalista la vemos entonces básicamente en el extremo norte de Chile, pero si miramos los antecedentes disponibles al otro lado de la frontera, en el sur del Perú, tenemos similitudes muy significativas en términos de lo que son las composiciones, los motivos de esta tradición naturalista, y de hecho propusimos en unos trabajos que este arte lo que estaría permitiendo a estas poblaciones es marcar o demarcar simbólicamente un paisaje propio, pero también distinto a lo que es los territorios y paisaje de otras poblaciones contemporáneas que se sitúan en la costa y otras que se sitúan más arriba en el altiplano. Y cuando hablaba de esta mantención de modo de vida cazador-recolector, incluso pasado nuestra era, inicios de nuestra era, el arte rupestre pasaría a ser un elemento significativo para incluso ahondar en demarcar este territorio de forma simbólica como un espacio propio, distinto también a lo que está sucediendo en las regiones vecinas. Lo interesante es que esta tradición naturalista, si bien presenta grados de similitudes en términos tipológicos y de composición similar entre lo que es el extremo norte de Chile y el sur del Perú, es una tradición que tiene una presencia mucho mayor hasta casi el centro del Perú y la región de Antofagasta, por ejemplo, el norte de Chile y la Puna argentina, y nos permite de alguna manera reflexionar mayormente en lo que fue la movilidad de estos grupos cazador-recolectores en estas zonas de tierras altas, pero sin perder de vista que estos grupos igual mantuvieron una movilidad e interacciones con otros grupos en el sentido este-oeste. Acá les muestro algunos ejemplos de esta tradición naturalista que es mencionada por diversos autores en la literatura, en Perú, por ejemplo, acá un ejemplo, el sitio Cuchimachay. Evidentemente no son los mismos motivos, pero hay este aire de familia, ¿cierto?, común, que también en Perú ha sido asociado a tradiciones cazador-recolectoras. Acá tenemos el sitio de Taira, que si bien también presenta este aire de familia y se inserta dentro de esta tradición naturalista, ha sido más bien asociado a esta transición del arcaico al formativo, en contemporaneidad con otro estilo llamado confluencia en esta región, y que justamente estaría evidenciando prácticas distintas entre cazadores-recolectores y
pastores, porque en el fondo Taira ha sido asociado más bien a un arte de pastores, que estarían de alguna manera demostrando sistemas de práctica, pero también ideológicos distintos en un momento significativo de transición de lo que fue un modo de vida cazador-recolector a un modo de vida más de producción de alimentos. Acá otro ejemplo de esta tradición naturalista de Hugo Yacobacho, el sitio de Hornillos 2, La Puna Argentina. Hay muchísimos otros ejemplos, pero es solamente para mostrar que en el fondo constantemente con distintos colegas estamos discutiendo sobre la extensión de esta tradición común que se adapta regionalmente y localmente con características propias, pero que de alguna manera remite a un proceso o fenómeno común que está ocurriendo en un lapso de tiempo bastante acotado para nosotros, pero que en otros casos, por ejemplo, la Puna Argentina ha sido asociado incluso a tradiciones cazadores-recolectores mucho más tempranas, con asociaciones de fechas también más antiguas. Y acá, solo para terminar, traté de sintetizar mucha información y muchos datos, pero también este trabajo es producto, como decía, de muchos estudiantes de pregrado, de posgrado, que desarrollaron sus investigaciones de colaboraciones internacionales, estudiantes en formación que también participaron de las distintas etapas de proyecto. Fueron años muy significativos, además con gente que hoy día muchos han devenido profesionales e investigadores, así que quiero reconocer todo el trabajo y colaboración de ellos, porque muchos de los resultados que acá obtuvimos también no son parte del trabajo solamente de una persona, sino de un trabajo en equipo, y sin ellos en verdad no hubiéramos podido lograr todo lo que se ha contado hoy día. Eso, muchas gracias. Listo. Pues muchísimas gracias, Marcela, por esta interesante charla. La verdad es que ha sido súper interesante ver cómo has englobado todas las investigaciones de todos los proyectos que se han dado ahí en Chile y pues eso, ¿no? La búsqueda de esta extensión que puede incluir otros países y que quizá veamos, ¿no? En las siguientes conferencias. Entonces voy a darte paso a las preguntas. Las podrás ver ahí. Profesora, ¿qué programa utiliza para la fotogrametría? Ahí remitiré el mail de mi colega Enrique Cerrillo, porque él es la persona experta que está realizando ese trabajo, así que preferiría dejarle a él la pregunta. Eso. El arte rupestre es marcador de movilidad y son indicadores altitudinales. Sí, de alguna forma, porque como decía, a través de las similitudes estilísticas que hemos evidenciado, podemos ver, creo, a través del arte, que es un indicador de movilidad norte-sur, básicamente en un espacio de tierras altas, pero dentro de un espacio acotado de tierras altas, y como decía, también es un indicador altitudinal. Sí, o sea, pasa que hay una hay una recurrencia significativa en el espacio altitudinal donde se encuentran estos sitios. Entonces, no descarto que a futuro puedan encontrarse un poco más abajo, un poco más arriba, pero aún así no resta que la mayoría de los sitios de pintura rupestre, por lo menos de estas tradiciones, se ubica en este espacio. Ahora, lo interesante es que yo hoy día me acoté a la que es mayoritariamente el trabajo de la tradición naturalista, pero por ejemplo Saraí Guerrero ha ampliado un poco el estudio del arte rupestre también a otros periodos más recientes, porque no es algo que está acotado a cazadores recolectores, eso es lo que nosotros trabajamos más en particular, pero hay un arte que continúa incluso hasta época colonial. Pero lo interesante es que se da siempre, aún así, en el mismo espacio altitudinal. La llama para estos grupos tenía alguna importancia más allá de lo económico, y si se hacía alguna representación de eso, como por ejemplo ritual, como la llama del sol inca. Yo no podría decir que hay una representación específica que yo pueda interpretar como tal, pero sí no me cabe duda de que los camélidos en general representados, acá nosotros no hemos hecho el estudio de diferenciar si son tipo guanaco, tipo llama, etcétera. Es altamente probable que
digamos, en el tiempo, sobre todo cuando tenemos caravanas, por ejemplo, es altamente probable que sea en llama, pero lo que no hemos hecho es, o sea, y de alguna manera es la representación de estos animales demuestra que tuvo un valor simbólico significativo para las distintas poblaciones que habitaron la precordillera. Entonces, sí hay un ámbito simbólico más allá de lo económico. Aparte del análisis de los pigmentos que se hicieron con las momias Chinchorro, ¿qué otros análisis o hipótesis se tienen en relación con las momias y el arte rupestre o con grupos cazadores-recolectores? Me cuesta entender un poco la pregunta. O sea, yo creo que a través de los análisis de pigmentos lo que hicimos fue entender que tenemos dos tradiciones cazadores-recolectores en tiempos arcaicos, una de tierras altas, otra de tierras bajas, que está mucho más ligado, en el caso Chinchorro, a lo que es la obtención de recursos en relación al mar y al litoral. Y lo interesante a través de los pigmentos es que pudimos evidenciar que usaban el mismo tipo de materiales, pero como decía, el manganeso, por ejemplo, es raro en la precordillera, muy raro en el arte rupestre. Hay muy pocas pinturas negras en general, eh, pero sí en las momias Chinchorro hay mucho uso de manganeso, digamos, para la producción de los pigmentos que utilizan en las momias. Entonces, hay una elección y un significado particular en el uso de los pigmentos en cada tradición que es distinto, pero lo interesante es que el pigmento está disponible a más de 5.000 metros. Entonces, bueno, por ahí otros autores han planteado la posibilidad de que los chinchorros lo estén obteniendo a través de el río Utah, básicamente, en el fondo porque estarían escurriendo no los pigmentos, sino rocas que portan los pigmentos y que podrían ser recolectadas en orillas de río. Nosotros más bien creemos que el pigmento provenía, digamos, de cercano de la fuente y que era explotado muy probablemente por grupos de tierras altas que lo usaban como elemento para intercambiarlo con poblaciones de tierras bajas que por ahí le otorgaban otro significado distinto al que ellos de tierras altas no lo otorgaban, digamos. Entonces, eso. Pero no son las mismas poblaciones, no son las mismas tradiciones, están claramente diferenciadas. De Cloeco me dio una pregunta. Para este periodo arcaico, a pesar de las diferentes escenas narrativas y diferencias de representaciones animáticas, naturales, esquemáticas, parece que falta una parte de la pregunta. ¿Consideras que esta tradición refleja una homogeneidad cultural entre estos grupos cazadores-pastores? Sí y no, porque como les decía, de alguna manera hay un aire de familia, pero hoy día no tuve tiempo para ahondar, digamos, en las particularidades, pero dentro de esta tradición naturalista nosotros identificamos distintos grupos estilísticos que de alguna forma van mostrando que hay cambios que ocurren a lo largo del tiempo y también hay cambios y expresiones distintas de esta tradición naturalista según las distintas localidades donde trabajamos. El área precordillerana donde nosotros trabajamos son casi 400.000, eh, eh, o sea, es un área muy grande y efectivamente, digamos, a lo largo de las distintas prospecciones que realizamos, si bien veíamos similitudes estilísticas en esta tradición naturalista, vemos que se expresan distintas en las distintas localidades. Entonces creemos que es algo que se comparte, pero que se expresa distintamente también en las distintas localidades, pero con cambios también a lo largo del tiempo. No tuve tiempo hoy día para poder ahondar, digamos, en estas particularidades, pero sí hay cambios. Todas las representaciones del área son del tipo pintado, mayoritariamente, como señalé, hay arte rupestre grabado, pero es muy minoritario en relación al pintado. En base a las dataciones de los sitios, la movilidad fue menor de norte a sur, los más antiguos, y mayor en los más recientes este-oeste. No, no, yo creo que la movilidad norte-sur y este-oeste fue siempre, con distintos niveles de intensidad y también hay que considerar que la gente se mueve, pero también interactúa con otro, entonces habría que diferenciar en el fondo cómo son esos diferentes tipos de movimientos, los ritmos,
Además pueden ser movilidades distintas estacionalmente, a lo largo del año. No es que haya una movilidad mayor norte-sur al principio y después este y este. No, yo creo que nunca dejaron de moverse norte-sur y este-oeste. Fueron distintos énfasis a lo largo del tiempo. ¿Hay representaciones de camélidos con hembras preñadas como en la tradición Cuchimachay de Perú? No, nosotros no tenemos ese tipo de representaciones, pero en algunos casos, por ejemplo en Taira sí se ha representado que algunos animales podrían estar preñadas, pero no se ve como las representaciones de Cuchimachay con pequeños en su interior. Para el momento de pastoreo de camello, ¿existe evidencia de corrales de piedra? No, ese ha sido uno de los grandes temas, de hecho, que no tenemos corrales, pero el tema es que por ahí no necesariamente se necesitan corrales, o sea, el relieve es suficientemente accidentado que muchas veces se forman especies de corrales naturales y basta con poner en el fondo un muro quizás que cierra uno de los sectores para que los animales queden confinados de forma casi natural. Y sí, a diferencia de otras regiones, y ese era uno de los temas, porque en el arte rupestre nosotros vemos que de alguna manera hay animales que están de alguna manera confinados o protegidos y no tenemos ese tipo de evidencia. Hay, pero más arriba, pero no en este sector de precordillera. Pero hubo pastoreo hasta hace poco y mantenían los animales, digamos, ahí. Maestro, felicitaciones por su presentación. ¿Podríamos decir que los incas eran el único grupo que existía en esta región? No, no, hubo distintas poblaciones antes de los incas. ¿Hay representaciones de símbolos abstractos asociados a las figuras? Tampoco observé ninguna impronta de manos. No, manos no, pero sí tenemos representaciones de motivos geométricos, muchísimo, desde puntos, rayas, líneas serpenteadas, hasta motivos mucho más complejos que combinan distintos tipos de trazos. ¿Cuáles son las fases culturales que tienen relación con la creación del arte rupestre? Sí, tampoco ahondé en eso, pero básicamente nosotros creemos que parte alrededor del 6000 antes del presente y de ahí, 6000 antes de Cristo, perdón, y de ahí se mantiene más o menos continuamente hasta época colonial. Como digo, hay representaciones y sitios con cruces, con caballos montados, entonces hay distintas fases cronológicas, digamos, asociadas al arte. Aparte de las pinturas naturalistas y las escenas de humanos con animales, ¿se han encontrado escenas que refieran a rituales? Podría ser que algunas tuvieran relaciones con algún tipo de ceremonia o rito que haya ocurrido. Estoy pensando en un sitio particular que mostré antes, pero donde hay una figura humana que está al interior de una serie de círculos concéntricos y con motivos geométricos bastante complejos, pero no podría interpretar efectivamente a qué remite. Pero sí, ese personaje encerrado en todo este conjunto de motivos es bastante particular. Muy interesante conferencia, felicitaciones respecto a los grabados. ¿Los motivos son similares a los de las pinturas? ¿Se podría establecer una temporalidad similar o un estilo similar? No, es bastante interesante porque los grabados son muy distintos y por los trabajos de Daniela Valenzuela, que ha desarrollado investigaciones en las zonas, en las cotas más abajo, en valles y valles bajos, valles medios bajos. La verdad es que los grabados se semejan bastante a lo que ella ha interpretado para periodos tardío Inca y pre-Inca. Así que es muy probable que esos grabados sean de tiempo bastante más reciente, por así decir, que en relación a las pinturas que les presenté. O sea, continúan siendo practicadas las pinturas, pero se suman los grabados y yo creo que se suman los grabados en algunos contextos y localidades bastante particulares. No hemos hecho una sistematización de eso, pero sería un interesante tema para ahondar en él.
¿Hay alguna representación de animales atravesados por proyectiles, sobre todo en las etapas tempranas? Sí, hay algunos elementos con figuras humanas que tienen elementos arrojadizos y que efectivamente algunos se observan que se insertan dentro del animal. Las pinturas que muestra son de color rojo y en algunos casos ocre o blanco. ¿Se usó el color negro? Sí, la verdad es que la paleta no ahondé tampoco en eso, es muy amplia, desde tonos burdeo, casi violeta en algunos casos, marrón, rojo, muchas tonalidades también de naranjo, blanco, negros. Pero los negros son muy escasos en relación a la gran cantidad de rojos y naranjos, amarillos también. Es una paleta muy interesante porque si bien tiende a ser bastante más mayoritariamente hacia los rojos, usan distintas tonalidades también para representar, para conformar las distintas composiciones presentes en algunos sitios más complejos, por ejemplo. Es muy interesante porque hay un uso intencional, de hecho, de los colores y de los tonos de las pinturas que están utilizando. Del resultado de los análisis zooarqueológicos, ¿se pudo determinar qué clase de camelio está mayoritariamente representado en el arte rupestre? No pudimos hacer ese cruce, porque además, como les mostraba, los restos zooarqueológicos están muy fragmentados. Por asociaciones a fechas que hemos obtenido, digamos, en los contextos donde se ubican estos restos zooarqueológicos o fechas que hemos obtenido directamente sobre huesos animales. Claro, tenemos ocupaciones bastante tempranas, donde evidentemente sabemos que son especies no domésticas, y por otro lado tenemos asentamientos más recientes, aldeas, donde hay restos de camelios, que evidentemente suponemos por ahí que son llamas, pero no había un trabajo de identificación específico, ni a nivel zooarqueológico y a nivel de arte rupestre también. Lo que hacemos es una interpretación gruesa todavía, pero no hemos hecho un trabajo de buscar identificar específicamente qué especies están representando. Las pinturas hechas con manganeso ocurren de manera aislada o en superposición a otros colores. ¿Hay alguna característica específica de los sitios donde ocurren las pinturas de manganeso? A ver, las pinturas hechas con manganeso de manera aislada, no, están asociadas generalmente a, por ejemplo, Pampa el Muerto 8, hay pinturas de camelios naturalistas de negro, de manganeso, que también rojos, contemporáneamente en la misma composición, la misma escena. Por eso digo, ahí hay una decisión claramente intencional de emplear colores distintos en la composición. No hay una característica específica que yo pueda decir de los sitios donde hay este tipo de pintura. Eh, Porque como digo, son muy pocas, así como rápidamente recuerdo 3, 4 sitios de 110, imagínense, no es tanto, eh, y se ubican a grandes distancias, uno de los yacimientos de manganeso mismo, y entre ellos, como que no es que se concentren particularmente, por ejemplo, en una localidad, no, para nada. Eso es bastante interesante, de hecho. Según entiendo, hay una continuidad simbólica entre las culturas cazador-recolectora y las pastoriles. Sí. ¿Y puede haber algún tipo de brecha simbólica? Yo creo que más bien hay una continuidad de prácticas, pero que evidentemente tiene una connotación simbólica distinta. O sea, se ve en lo que interpretamos a través de las escenas que hay una relación distinta de estas sociedades con sus animales. De hecho, y ese cambio de alguna manera nos muestra que hay una relación simbólica también distinta, ¿no? Pero no sé si una brecha. Yo creo que es parte como de un proceso natural, ¿no? Que van incorporando estas poblaciones, pero no es algo que sea como drásticamente abandono uno para hacer otro, porque de hecho vemos que van a haber escenas de casas que van a seguir siendo representadas contemporáneamente a escenas pastoriles. Entonces, eso es interesante también porque es lo que nos ha permitido sostener de que hay una continuidad de estas poblaciones, de alguna manera, cazadores recolectores precordilleranas que continúan hasta después de inicios de nuestra era.
igual así, después hay una brecha temporal entre el 650 y 1100 después de Cristo. Hasta el día de hoy no sabemos qué pasa, por ejemplo, en la precordillera. No tenemos antecedentes ni nada que nos indique qué está pasando aún ahí. Ese es un gran tema. En estos lugares hay combinación de pintura y petrograbados. Sí, hay algunos sitios donde algunos grabados se sobreponen a las pinturas. Por eso también entendemos que son ulteriores en general a las pinturas. Pero en general están en sitios distintos. O sea, como que los sitios de grabado son mayoritariamente sitios de grabado solo y no necesariamente sitios de grabados que se superponen a las pinturas. Y cuando ocurre, yo también creo que hay algunos de esos grabados que pueden ser bastante más recientes por el tipo de trazo, por un poco la intencionalidad que hay detrás de cómo se efectuó el grabado, porque muchas veces es la misma figura pintada que se grabó, o sea, como que se borró. Entonces, bueno, son otros los procesos ahí. En Chile es pintura, en Nicaragua son grabados en piedra. ¿Será por su migración de estos pobladores? Perdón, pero no entiendo la pregunta. No. ¿Todos los pigmentos son de origen vegetal? No, los pigmentos, de hecho, para la pintura rupestre son todos de origen mineral. No descartamos que puedan haber usado algún elemento orgánico como aglutinante, pero básicamente lo que nosotros identificamos es que el mineral molido con agua hace una excelente pintura para poder ser utilizada en estos casos. Me parece que las preguntas las hemos terminado. Normalmente a veces llegan algunas de retraso. Voy a ver si Pilar quiere preguntarte algo. Sí, bueno, felicidades, Marcela, porque ha sido todo un bagaje de conocimiento que lo vamos a tener que ir condensando un poco y depositando en nuestra cabeza. Yo solo quiero hacer una pregunta. ¿Qué relación o qué piensas tú de los sitios con arte rupestre que están en la costa del propio desierto de Atacama? Claro, más al sur de lo que tú estás trabajando. No es precordillerano, es zonas costeras, que son naturalistas, que son figuras de cetáceos, de peces, de fauna marina y que últimamente han dado cronologías del orden de los 7.800 antes de Cristo. Entonces, ¿qué es la misma tradición naturalista para cazadores, recolectores, pescadores o es otra cosa? A ver, es que ahí hay toda una discusión todavía que no está muy aclarada, porque hay dos posiciones al respecto. O sea, una posición que efectivamente plantea que este arte estilo médano, ¿cierto? Médano, la región está mucho más al sur, estamos hablando casi 900, 1000 kilómetros al sur de donde estamos, sería temprano. Pero otros autores han rebatido esa posición y plantean de que no hay elementos, digamos, y metodológicamente es bastante discutible también la forma como se obtuvieron las dataciones. Entonces, si uno revisa la literatura, de hecho están apareciendo trabajos contemporáneos que mantienen posturas totalmente antagónicas al respecto. Y al contrario, hay grupos entonces que sostienen que es bastante más temprano y otros que sostienen que son mucho más recientes, o sea, no más antiguas que lo que sería lo que llamamos nosotros periodo intermedio tardío. Entonces, o sea, más bien 1100 después de Cristo, desde estudios de contextos asociados, de las representaciones que están ahí realizadas, todo el tema de la caza y la pesca de estos animales. Yo la verdad es que ahí dejo a los interesados en ver justamente estos distintos trabajos y posturas, porque no es un tema zanjado y por lo visto no son totalmente antagónicas. Tenemos otro debate. Por eso sé que es un tema que, bueno, está en proceso. Han sido fechas dadas muy antiguas, demasiado antiguas,
aunque sí son por carbono 14 sobre pintura y por arqueomagnetismo, pero el debate está también sobre la mesa. Mira, Gracias, Marcela, Marcela. Cuando uno ve el debate que hay, por ejemplo, sobre el tema de las dataciones de este arte neandertal en Europa, básicamente es un poco lo mismo. O sea, yo creo que yo no puedo discutir en el fondo si la fecha está bien o está mal. Sí uno puede discutir en el fondo la metodología, el muestreo, el tema de la estratigrafía, son sitios que están cercanos a la costa, entonces por ahí también hay un tema de contaminación que debe ser evaluado. O sea, yo creo que hay otros temas que por ahí son discutibles y por otro lado, desde los aspectos contextuales, efectivamente, también es discutible la fecha. Entonces, es un tema que no está resuelto. Yo creo que hay que seguir ahondando. Hasta ahora en Chile por lo menos no tenemos evidencia de fechas tan antiguas para el arte en ninguna región, en verdad. Y temas inéditos, yo sé que otras regiones se están obteniendo fechados recientes también de arte y tampoco está llevando el arte a ser una expresión tan antigua, entonces también hay un tema ahí extraño, ¿no? Pero bueno, como digo, les dejo la literatura, revisar la abundante literatura que está saliendo al respecto. te pongo Muchas las gracias, dos Marcela. últimas preguntas que han llegado. No, esta no es pregunta. Me he equivocado. Esta. Sí, por supuesto, claro. Lo que pasa es que quizás debí decirlo, porque yo en mi presentación me restringí a discutir básicamente el estilo o la tradición naturalista, porque es el tema que más me ha interesado, pero sí hay tradiciones de arte de cosas mucho más esquemáticas, por así decir, con menos evidencia de estos rasgos naturalistas, y hay motivos geométricos eh, de forma abundante también en distintas localidades que también requieren el fondo. Por eso digo, esto no es un tema acabado, hay muchas otras cosas por investigar y confío en que los nuevos investigadores formados en la región ojalá sigan también desarrollando sus proyectos para ahondar en todos estos temas que quedaron pendientes. Bueno, esta es la última. ¿Hay algunos motivos rupestres comunes en zonas más al norte de Sudamérica? Bueno, es que van a haber motivos rupestres comunes en distintas partes del mundo, si eso siempre va a ocurrir. Ahora otra cosa es que queramos entender esos motivos comunes a través de vínculos entre, o como evidencia de movilidad, por ejemplo, de las mismas personas o mismos grupos. Eh, sí, siempre si uno revisa una que otra región, evidentemente van a haber similitudes en términos de motivos. En distintas regiones del continente, inclusive, eso no lo podemos descartar. Pero yo creo que hay que entender también esos motivos en relación a sus contextos particulares, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos tratado de enfatizar a lo largo de nuestras investigaciones, de no perder de vista finalmente que la interpretación y la comprensión del arte tiene que ir relacionado con los contextos en los que se sitúa. Y por eso hablamos de la arqueología de cazadores-recolectores, tratando de enfatizar hoy día cómo el arte también es finalmente una evidencia más del conjunto de expresiones de estas poblaciones. Bueno, mira, finalmente piden tu correo y si tienes algún libro de tu autoría, lo que podemos hacer es ponerlo si quieres posteriormente, algún libro o como tú prefieras, nombrarlo ahora. Yo creo que pueden buscar en ResearchGate. ResearchGate o en Academia, ahí en general está todo disponible. Sacamos con Carolina Llano y Francisco Espinosa un libro justamente de divulgación también, de síntesis de todos estos trabajos del año 2018 que está disponible completamente online. Y después ahí también una cantidad de, la mayoría de los artículos que hoy día también referí, están ahí disponibles en estos distintos sitios. Pero si no, mi mail está disponible para que me puedan contactar y resolver así sus dudas. Les puedo enviar yo mismo los libros, por lo menos los que tengo en formato digital.
Bueno, pues nuevamente, Marcela, muchísimas gracias por toda esta información tan vasta y tan global. Estoy de acuerdo con muchos de los seguidores. Fue una ponencia súper completa y pues muchísimas gracias nuevamente. Y pues nada, en nombre del instituto les damos las gracias a todos y nos vemos la próxima semana que nos vamos ahora a Perú. Bueno, pues buenas noches y buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y gracias a todas las personas que escucharon hoy y de verdad feliz de poder responder sus preguntas y esta oportunidad de presentar de nuestros trabajos aquí en el extremo norte de Chile. Gracias. Gracias, Marcela. Gracias, Marcela. Gracias.